Elías era un profeta que vivió en tiempos difíciles. En una época en la que la fe de los israelitas estaba siendo probada, Elías se levantó como una figura de esperanza y rectitud. Su vida y misión fueron un testimonio del poder y la fidelidad de Dios. Los israelitas se habían apartado de Dios. La nación estaba en un estado de decadencia espiritual y moral. La gente había olvidado las enseñanzas de sus antepasados y se había entregado a prácticas que los alejaban de su Creador. Estaban adorando a un dios falso llamado Baal. Este culto a Baal no solo era una traición a Dios, sino que también implicaba prácticas que eran abominables y destructivas para la sociedad. El rey Acab y su esposa Jezabel guiaban al pueblo en esta idolatría. Jezabel, en particular, era una ferviente promotora del culto a Baal y no dudaba en perseguir a los profetas de Dios. Alentaron la adoración a Baal. Bajo su liderazgo, los altares de Dios fueron destruidos y reemplazados por altares dedicados a ídolos. La tierra estaba llena de maldad y oscuridad espiritual. La corrupción y la injusticia prevalecían, y el pueblo sufría las consecuencias de su alejamiento de Dios. La gente se había olvidado del único Dios verdadero. Habían abandonado sus caminos y se habían sumergido en la idolatría y el pecado. La situación parecía desesperada. Pero Dios no los había olvidado. A pesar de su rebelión, Dios tenía un plan para redimir a su pueblo y traerlos de vuelta a Él. Él levantó a Elías para que los llamara de regreso a Él. Elías fue elegido para ser la voz de Dios en medio de la oscuridad, para desafiar a los poderosos y recordar al pueblo quién era su verdadero Dios. Elías era un hombre de valentía y coraje. No temía enfrentarse a los reyes ni a las multitudes. Su fe en Dios le daba la fuerza para cumplir su misión. Él sabía que Dios era el único Dios verdadero. En sus momentos de oración y soledad, Elías encontraba consuelo y dirección en la presencia de Dios. Estaba dispuesto a defender lo que era correcto, incluso cuando no era popular. Su vida fue un testimonio de la importancia de la fidelidad y la obediencia a Dios, sin importar las circunstancias. La historia de Elías es un recordatorio de que Dios siempre está obrando. Él ve nuestras luchas. Él escucha nuestros clamores. Él nunca nos abandonará. A través de Elías, Dios mostró que siempre hay esperanza, incluso en los tiempos más oscuros. Incluso cuando nos desviamos, Él siempre está ahí. Dios está constantemente llamándonos de vuelta a Él, ofreciéndonos una segunda oportunidad para corregir nuestro camino. Está listo para recibirnos de vuelta con los brazos abiertos. No importa cuán lejos nos hayamos alejado. Su amor y misericordia están siempre disponibles para nosotros. El nombre de Elías significa «Mi Dios es Yahvé». Este nombre no solo identificaba a Elías, sino que también proclamaba su misión y su fe. Su mismo nombre era una declaración de fe en el único Dios verdadero. Cada vez que alguien pronunciaba su nombre recordaban la soberanía de Dios. Era un faro de esperanza en tiempos de oscuridad. Su vida y sus acciones inspiraban a otros a volver a Dios y a confiar en su poder y amor. Su vida y ministerio nos sirven de inspiración hoy. La historia de Elías nos recuerda que, sin importar cuán difíciles sean las circunstancias, siempre podemos confiar en Dios y en su plan para nuestras vidas. Su ejemplo nos anima a ser valientes y a mantenernos firmes en nuestra fe. El primer acto público de Elías fue dramático. En una época en la que la idolatría y la corrupción estaban en su apogeo, Elías se levantó como una voz solitaria de verdad y justicia. No fue una tarea fácil, pero su fe en Dios le dio la valentía necesaria para enfrentar a los poderosos de su tiempo. Se presentó ante el rey Acab, un rey conocido por su maldad y su devoción a los ídolos. Con una determinación inquebrantable, Elías declaró el mensaje de Dios sin temor. Anunció que no llovería en Israel excepto por su palabra. Este anuncio no solo era una predicción meteorológica, sino una declaración de la soberanía de Dios sobre la naturaleza. Este fue un desafío directo a la autoridad de Baal, el dios que muchos en Israel adoraban. Al declarar que solo la palabra de Dios podría traer lluvia, Elías estaba desafiando la creencia popular y exponiendo la impotencia de los ídolos. La gente creía que Baal era el dios de la lluvia y la fertilidad. Esta creencia estaba tan arraigada que cualquier desafío a Baal era visto como una amenaza directa a su modo de vida. El anuncio de Elías fue recibido con resistencia. La corte real y el pueblo estaban en shock. ¿Cómo podía un solo hombre desafiar a sus dioses y a su rey? El rey Acab y la reina Jezabel estaban furiosos. Intentaron matar a Elías, pero Dios lo protegió. En medio de la persecución,
Elías encontró refugio en la providencia divina. Envió a Elías a un lugar secreto junto al arroyo de Querit. Este arroyo, aunque pequeño y escondido, se convirtió en un símbolo de la provisión y protección de Dios. Allí, Dios proveyó para él de una manera milagrosa. En un tiempo de sequía y hambre, Elías no pasó necesidad. Él ordenó a los cuervos que le llevaran comida todos los días. Estos cuervos, criaturas normalmente vistas como impuras, se convirtieron en los mensajeros de la provisión divina. Este periodo de clandestinidad fue un tiempo de prueba y preparación para Elías. En la soledad, Elías tuvo la oportunidad de reflexionar y fortalecer su relación con Dios. Tuvo que aprender a depender completamente de Dios. Cada día era un recordatorio de que su sustento y seguridad venían únicamente de Dios. Tenía que confiar en que Dios proveería para él incluso en el desierto. Este desierto no solo era un lugar físico, sino también un símbolo de las pruebas y desafíos que enfrentaría. Fue un tiempo de crecimiento y refinamiento espiritual. En la quietud del arroyo de Querit, Elías se preparó para las grandes tareas que Dios tenía reservadas para él. El coraje de Elías frente a la oposición es una inspiración para todos nosotros. Nos muestra que, aunque estemos solos en nuestra lucha, la presencia de Dios nos da la fuerza para seguir adelante. Nos recuerda que nunca estamos realmente solos. En cada desafío, en cada momento de duda, Dios está con nosotros, guiándonos y fortaleciéndonos. Cuando defendemos a Dios, podemos estar seguros de que Él estará con nosotros. Su presencia es una constante, un ancla en medio de las tormentas de la vida. Él nos dará la fuerza y el coraje que necesitamos para superar cualquier obstáculo. Así como lo hizo con Elías, Dios nos equipa para enfrentar nuestras propias batallas, asegurándonos de que con Él a nuestro lado siempre prevaleceremos. Después de 3 años de sequía, Dios le ordenó a Elías que regresara con el rey Acab. La tierra estaba seca, los ríos se habían agotado y la desesperación se había apoderado del pueblo. Elías, el profeta de Dios, había estado escondido, esperando la señal divina para actuar. Debía desafiar a los profetas de Baal a un concurso en el Monte Carmelo. Este no era un simple desafío, era una confrontación entre la verdad y la falsedad, entre el poder de Dios y la impotencia de los ídolos. Este concurso determinaría cuál Dios era el Dios verdadero. Elías sabía que el destino espiritual de Israel dependía de este momento crucial. Cientos de profetas de Baal se reunieron en la montaña. La multitud observaba con expectación, ansiosa por ver qué Dios respondería. Prepararon su altar y su sacrificio. Los profetas de Baal estaban seguros de que su Dios respondería. Llamaron a Baal para que enviara fuego del cielo. Desde el amanecer hasta el atardecer, gritaron, danzaron y se cortaron esperando una señal. Clamaron a su Dios durante todo el día, pero no hubo respuesta, no hubo fuego. La desesperación se apoderó de ellos, y la multitud comenzó a murmurar. Elías se burló de ellos. Con una sonrisa irónica, les dijo que tal vez Baal estaba ocupado o dormido. Desafió su fe en un Dios que ni siquiera podía encender un fuego. La multitud observaba, algunos con incredulidad, otros con creciente esperanza. Les dijo que gritaran más fuerte, que tal vez Baal estaba durmiendo. Los profetas de Baal, desesperados, aumentaron sus gritos, pero todo fue en vano. Entonces fue el turno de Elías. Con calma y confianza, se acercó al altar. Reconstruyó el altar de Dios. Preparó el sacrificio. Cada piedra, cada acción estaba cargada de significado y fe. Pidió a la gente que empapara el altar y el sacrificio con agua. La multitud, sorprendida, obedeció. 3 veces vertieron agua sobre él hasta que quedó empapado. El agua corría por los lados del altar, llenando la zanja alrededor. Entonces Elías hizo una oración sencilla. No necesitaba gritar ni danzar. Su fe era suficiente. Le pidió a Dios que se mostrara fuerte, que demostrara a todos que Él era el único Dios verdadero. Le pidió a Dios que volviera los corazones del pueblo hacia Él, que este milagro fuera un testimonio de su poder y amor. De repente cayó fuego del cielo. Consumió el sacrificio, consumió la leña. La multitud quedó atónita. Incluso lamió el agua de la zanja. La gente estaba asombrada. Cayeron sobre sus rostros. El poder de Dios era innegable. Ellos gritaron: «El Señor, Él es Dios, el Señor, Él es Dios». La fe del pueblo fue restaurada y el nombre de Dios fue exaltado. Después de la increíble demostración del poder de Dios en el Monte Carmelo, Elías le dijo a Acab que la sequía estaba a punto de terminar. Subió a la cima de la montaña y comenzó a orar por lluvia. Se postró en tierra y puso su rostro entre las rodillas.
Oró con gran fervor y persistencia. Envió a su sirviente a mirar hacia el mar por si veía alguna señal de lluvia. 7 veces regresó el sirviente diciendo: no hay nada. Finalmente, la 7ª vez, el sirviente informó que una pequeña nube del tamaño de la mano de un hombre se elevaba del mar. Esta fue la respuesta a la oración de Elías. Sabía que Dios lo había escuchado. Le envió un mensaje a Acab para que preparara su carro y huyera antes de que llegara la lluvia. Pronto el cielo se oscureció con nubes. Una lluvia intensa comenzó a caer. La sequía había terminado. La oración de Elías por lluvia nos enseña la importancia de la persistencia en la oración. Nunca debemos dejar de orar, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. Dios escucha nuestras oraciones. Él las responderá en su tiempo perfecto.